Me siento mal, mamá. Bueno, si no se los doy yo. ¿Qué les parece? Sí, doctora, porque no, no me responde mi compañero, no sé si está posguardia o qué habrá pasado. Bueno, le dicen que tiene que presentar porque si no, pues ya hacen su calificación de la presentación. Bueno, nada más vamos a ver esto un poquito porque estos primeros temas van a tener mucha relación, lo que es crecimiento, desarrollo, junto con el control del niño sano. Sí, entonces para mí es muy importante pues que sepan la diferencia entre lo que es crecimiento, lo que es desarrollo y pues cómo vamos a evaluar estas etapas que a final de cuentas es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a integrar pues en el control del niño sano. Entonces, primero pues tenemos que saber que pues todo niño tiene su propia historia o serie de sucesos biológicos, psicológicos y sociales relacionados con su salud. El crecimiento y el desarrollo pues van a estar determinados por factores tanto físicos como neuroendocrinos, ambientales y socioeconómicos, ¿sí? ¿Qué elementos van a conformar este proceso? Pues bueno, un crecimiento individual o un aumento de masa que se va a deber a la multiplicación hipertrofia celular y pues esto se va a manifestar o lo vamos a ver pues manteniendo o cómo va a mantener las mediciones dentro de un rango canal. Y el otro pues es el desarrollo individual o adquisición de funciones o perfeccionamiento de ellas, asociación o integración, sea biológica, psicológica o social, y esto se va a medir a través de funciones de tejidos, órganos, sistemas y conductas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las características del crecimiento y desarrollo? Pues bueno, primero saber que es un proceso, que quiere decir pues que sigue etapas con una dirección, ¿sí? Que es continuo, o sea, inicia en el momento de la concepción y pues no se va a detener hasta que el individuo llega a la adultez. Una secuencia o un gradiente fijo, ¿sí? Sobre todo pues o sea, que pasa en esas etapas, por ejemplo, del embrión hasta llegar pues a un lactante, va a tener una dirección, o sea, ese crecimiento va a ser cefalocaudal, va a haber una velocidad de crecimiento variable pues en las diferentes edades y la curva de crecimiento longitudinal es más precoz que que la ponderal. Entonces vamos a tener diferentes tipos de crecimiento para algunos sistemas u órganos, que los vamos a ver como curvas de crecimiento, pues que va a ser el general, el neural, el genital, el linfático y la suprarrenal. Y las áreas de desarrollo con características peculiares van a interrelacionadas en el primer año, más estrechamente con el crecimiento neurosensorial y después con las áreas emocional, cognitiva y social. Esto es importante porque cuando veamos lo que es meramente desarrollo, pues vamos a ver cómo, de acuerdo a las etapas que van viviendo, pues va a cambiar el desarrollo que van a tener o en lo que se va a enfocar. Va a tener una variabilidad genética, sexual, etaria y socioeconómico-cultural. Entonces, ¿qué son los canales de crecimiento? Pues bueno, decimos que cada individuo entonces va a transcurrir en su propio canal de crecimiento y puede desviarse o llegar a la enfermedad si cruza ciertos márgenes. La antropometría, pues bueno, esta se refiere al estudio y técnica de tomar medidas del cuerpo y comparación para su evaluación. Las variables que utilizamos para ver esos canales, pues van a ser la edad, el peso, la talla o la estatura y el perímetro cefálico. ¿Sí? Entonces vamos a tener algunos índices también, que como es el peso para la edad, ¿sí? Que nos va a hablar si tiene desnutrición o sobrepeso, u obesidad, la talla para la edad, pues para ver si tiene talla baja o talla alta, y el peso para la talla, ¿sí? Que nos va a ayudar a ver cómo están los niños con desnutrición severa o para ver cómo está la nutrición actual. Vamos a también tener ciertas puntos o comparación con las medidas de referencia, ¿sí? Para eso está la puntuación Z, la mediana,
y la distribución percentilar, así que son las percentilas, y la mediana y el porcentaje de la media. Entonces, lo que se refiere al crecimiento, sí, esto ténganlo muy presente porque pues esto es parte de lo que pregunto en el examen, ¿sí? Lo vamos a tener por aparatos y sistemas, ¿sí? Y de acuerdo a las etapas. Dijimos entonces que el crecimiento, pues vamos a tener el crecimiento general, neural, genital, el linfoideo y algunas otras partes del organismo, ¿sí? Y vamos a ver cómo se diferencian en cada etapa. En la etapa neonatal, pues en el crecimiento general, pues el 80% del peso corporal es agua y va a disminuir a un 60% a los 2 años de vida. En el desarrollo, en el crecimiento neural, ¿sí? El cerebro va a tener un cuarto del peso final, ¿sí? Va a haber aquí multiplicación neuronal con un incremento en el número de las células de neuroglio. En el genital, pues el 90% de los niños pues ya va a tener los testículos descendidos y la mitad de los que no, pues a los 3 meses van a descender. El linfoideo, pues aquí va a ocupar el tercer lugar en velocidad de crecimiento, ¿sí? Aquí va a haber el tejido linfoide y los ganglios van a tener un crecimiento lento, pero va a estar constante. Y otras partes, pues bueno, la cabeza va a ser un cuarto de la talla y va a tener un macizo facial pequeño. En la etapa de lactante, en el crecimiento general, pues vamos a tener un incremento de volumen de los aparatos y sistemas y de masa corporal, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, que en el primer cuatrimestre, vamos a ver que incrementa 750 gramos al mes, ¿sí? Del peso. En los segundos 4 meses, sí, va a aumentar 500 gramos por mes. En los terceros 4 meses, ¿sí? En los 4 meses que siguen, hasta los 2 años, va a incrementar 250 gramos por mes. Y la masa total va a ser el 35%. Este crecimiento va a ocupar el tercer lugar, ¿sí? En la etapa de lactante. En la etapa neural, pues va a haber aquí un crecimiento y un desarrollo, va a ocupar pues el primer lugar en velocidad, en importancia, en la etapa de lactante. Aquí va a haber un incremento de la masa encefálica, aquí, por ejemplo, vemos que el nacimiento pues va a pesar alrededor de 385-400 gramos y va a incrementar hasta 910 gramos al año de edad. Y a los 2 años va a ser el 80% ya del total, el tamaño del cerebro, ¿sí? Aproximadamente que va a ser el total de 1.200 a 1.350 gramos, ¿sí? Entonces el desarrollo neural en el lactante pues es el que ocupa en primer lugar en el crecimiento. En el genital, pues aquí los ovarios van a duplicar su peso a los 6 meses y van a quedar en forma latente. En el linfoideo, pues aquí el timo va a estar en un crecimiento rápido, es más abundante, el 40% de su masa final se va a desarrollar el 40% de la masa final en la etapa adulta y el 20% en etapas de preescolar y escolar. Este ocupa el segundo lugar. Aquí en otras partes vamos a ver que la cabeza va a ocupar el 25% de la talla al inicio y al final el 20%. Va a haber un incremento en el perímetro cefálico, también el macizo facial va a tener un crecimiento lento y va a haber un incremento del tejido celular subcutáneo. En la etapa del preescolar, en el crecimiento general, pues vamos a ver un incremento pues ya de volumen, va a haber disminución en la velocidad de crecimiento, una reducción de la grasa subcutánea y el peso va a aumentar 2 kilos al año, ¿sí? En el neural, pues aquí va a haber una disminución de la velocidad de crecimiento. A los 3 años ya va a tener el 85% del peso y volumen, pues la masa encefálica, y va a cesar la multiplicación neuronal y la mielinización. Aquí en el área genital, pues va a estar en un estado de latencia y va pues a pesar pues el 10% ya de lo del adulto. En el linfoideo, pues vamos a tener que ya va a estar desarrollado al 80% al final del adulto y 40% de la máxima masa alcanza en las etapas posteriores. Aquí pues las amígdalas y el tejido adenoide pues experimentan una hiperplasia importante, así que esta es una etapa a lo mejor donde pues hay más infecciones recurrentes. Y en otras partes, pues aquí el perímetro cefálico va a tener un incremento menor. La relación cráneo-facial pues va a estar desfavorable para la cara, ¿sí? O sea que pues sigue pequeña y va a continuar el brote dentario. En la etapa escolar,
Va a haber un incremento de peso y talle constante, va a haber poco panículo adiposo por actividad física, ¿sí? De los escolares. El segmento inferior va a empezar a ganar terreno al superior. En el neural, ya a los 2 años, la masa encefálica va a alcanzar el peso y el volumen del adulto, ¿sí? En el genital, pues va a haber un incremento mínimo y sigue van en periodo de latencia. Y el linfoideo aquí va a ser el primer lugar en crecimiento, ¿sí? La masa va a llegar al doble del que en el adulto. Y en otras partes, pues la cabeza 18% de la talla al inicio y al final un 16%. El perímetro cefálico va a tener un crecimiento lento. Aquí ya la relación craneofacial pues va a estar más parecida a la del adulto. Y aquí es donde pueden aparecer los soplos inocentes, ¿sí? Y en la etapa del adolescente, pues más o menos, pues ya, si se fijan en la etapa, al final de la etapa escolar, pues casi llega a la, este, al crecimiento pues de casi del adulto, ¿sí? Sobre todo en el área neural, pues obviamente en la genital, pues aquí es donde va a ser el primer lugar, ¿sí? Que ya se empiezan a desarrollar, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo vean, lo de las proporciones corporales, ¿verdad? Cómo van cambiando conforme el niño va creciendo. Si ven cómo en un feto, pues casi la cabeza es la mitad de la proporción del cuerpo, ¿sí? El recién nacido pues es un cuarto, ¿sí? Y esta relación pues va a ir este, disminuyendo. Entonces, esto es importante, digo, lo vamos a retomar ahorita que vemos lo del control del niño sano, pero eso también, de cuánto crece o cuánto va a subir de peso el niño, ¿verdad? Porque en base a eso nosotros podemos estimar un peso. O sea, si yo tengo un bebé que pesó cierta cantidad o cierto peso al nacimiento, pues yo puedo estimar a la edad que tiene, pues cuánto peso, cuál debería ser su peso, ¿sí? Entonces ya dijimos, aquí es variable dependiendo pues de dónde lo lean, que el peso del recién nacido, ¿verdad? Pero ya dijimos más o menos de los 2,5 kilos, aquí lo manejan hasta 3,750 o 3,800 kilos. Sí, entonces dijimos que los primeros 4 meses, o sea, de los 0 a los 4 meses, va a aumentar 700 gramos al mes, ¿sí? O lo que equivale de 20 a 35 gramos por día. Entre los 4 y los 8 meses va a incrementar de 20 a 25 gramos al día o 500 gramos por cada mes. De los 8 a los 12 meses va a subir de 10 a 15 gramos al día o 250 gramos al mes. De entre 1 y 2 años va a subir 250 gramos al mes. De los 2 a los 6 años son 150 gramos al mes o 2 kilos al año. De los 6 a los 12 años son 120 gramos al mes. En los adolescentes hombres va a subir de 5,7 a 13,2 kilos por año. Y en la mujer de 4,6 a 10,6 igual kilos por año. ¿Sí? Entonces, sobre todo en las etapas, ¿verdad? De escolar para abajo, pues bueno, podemos estimar más o menos el peso que debería tener el niño. Para hacer cálculos del peso aproximado, pues vamos a tener mm, muchas fórmulas, ¿sí? Aquí vienen algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, esta para los niños que están entre los 3 y los 12 meses, pues es la edad en meses más 9 entre 2, de 2 años a 6 años, la edad en años por 2 más 8,5, de 7 a 15 años, la edad en años por 3 más 3, o la de edad en años por 7 menos 5 entre 2, ¿sí? También tenemos esta para calcular el peso ideal, que es entre los de 1 a 18 años, que va a ser la talla en centímetros cuadrados por 1,65 entre 1000, ¿sí? Acá tenemos otros que utilizamos, por ejemplo, para la reanimación pediátrica, el de 2 por en años más 4, ¿sí? Que se recomienda para niños de 1 a 10 años, ¿sí? O estas otras fórmulas, ¿sí? Entonces yo
una para estimar el peso, ¿sí? del niño. Estas las utilizamos más, por ejemplo, cuando vamos a reanimar, ¿verdad? Que es un niño desconocido o que no sabe el peso, pues más o menos estimamos el peso. Esto también es importante y es pregunta de examen, ¿sí? Entonces, un niño va a duplicar el peso al nacimiento entre los 4 y los 5 meses de edad. Va a triplicar su peso del nacimiento al año de edad. Lo va a cuadruplicar a los 2 años, ¿sí? Y lo sextuplica entre los 6 y los 7 años. A los 4 años va a tener un cuarto del peso del adulto y a los 8 años la mitad del peso del adulto, ¿sí? A los 6 años va a duplicar el peso del año de edad y a los 10 años va a triplicar el peso del año de edad, ¿sí? Entonces, sobre todo esto primero, pues es importante porque, les digo, es pregunta de examen, ¿sí? Saber cómo va a ir incrementando de peso de acuerdo a la edad, ¿sí? Entonces, duplica el peso a los 4 o 5 meses, lo triplica al año, lo cuadruplica a los 2 años y lo sextuplica a los 6, 7 años. En cuanto a la talla, bueno, pues también vamos a tener fórmulas para calcular más o menos la talla, ¿verdad? Que debe de tener. En los menores de 2 años tenemos la edad en meses por 2 más 54. De los 2 a los 12 años tenemos pues estas fórmulas. O también esta de mayores de 4 años, tenemos esta en esta otra, ¿sí? Entonces estas pues no es así como que tan importante que se las aprendan porque al final de cuentas pues podemos buscar una y la que querramos podamos utilizar, ¿sí? O incluso pues ya hay muchas aplicaciones que ya traen calculadoras pues para estimar el peso. Aquí la estatura final pues va a ser multifactorial, ¿sí? Un factor determinante del crecimiento pues va a ser genético y va a estar regulado por factores hormonales y va a estar modificado por pues, componentes ambientales, socioculturales, económicos y psicológicos. Cuando evaluamos el crecimiento, eh, sobre todo en la talla, pues tenemos que contestar estas preguntas, ¿verdad? De primero si tiene talla baja, cómo es la talla baja, esto lo vamos a ahondar pues cuando ya veamos bien lo de talla baja, ¿sí? De cuándo inició la talla baja, si tienen la capacidad de recuperar de crecimiento, cómo está creciendo el niño, qué patrón de crecimiento tiene, cuál es la causa de la talla baja, cuáles son las alternativas terapéuticas, el pronóstico de la talla y qué otras repercusiones futuras puede, ¿sí? Les digo, pero esto lo vamos a ver pues ya cuando veamos bien talla baja. Cuando estamos evaluando a un niño, sobre todo que es un niño prematuro, aquí es muy importante que tenemos que corregir la edad gestacional pues para obtener la edad postnatal real, ¿sí? Entonces estos niños que son prematuros pues obviamente van a tener cierto retraso tanto en el crecimiento como en el desarrollo, ¿sí? Entonces es importante ajustar hasta los 18 meses el perímetro cefálico, a los 24 meses para el peso y hasta los 3.5 o hasta los 4 años de edad para la talla. Entonces se dice que un niño que fue prematuro tiene hasta los 4 años para recuperar su talla, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un seguimiento pues de ese crecimiento. Para medir la talla, pues bueno, en los menores de 2 años utilizamos el infantómetro, ¿sí? Que es el que está acostado y la reglita que tenemos ahí, ¿verdad? En los mayores de 2 años va a ser de pie con el estadímetro, ¿sí? Tenemos que realizar pues un expediente clínico completo y tenemos que, cuando estamos evaluando la talla, pues tenemos que sacar algo que se llama la talla blanco familiar, ¿sí? Esto tómenlo igual en cuenta porque lo vamos a ver cuando veamos ya bien lo de talla baja, ¿sí? De que lo calculamos para niños y para niñas. Por ejemplo, para los niños, pues es la talla paterna más la materna, entre 2 más 6.5, y en las niñas es igual, nada más que aquí se le restan menos los 6.5, ¿sí? Y hacemos más o menos 5 centímetros para establecer los percentiles, ¿sí? Y esto quiere decir que cuando yo evalúo la talla de un niño en las tablas, que vamos a ver un poquito más adelante, pues bueno, tengo que hacerle su canal de crecimiento de acuerdo a la talla blanco familiar, ¿sí? Para eso me sirve realizar esto, para saber si el niño pues está dentro de lo esperado para su carril familiar, ¿sí? Porque pues no voy a esperar, a lo mejor si los papás son bajitos, pues no voy a esperar pues que ese niño vaya a estar a lo mejor en una talla superior.
Es importante también estar haciendo el registro de la velocidad de crecimiento, pues a través de mediciones con una periodicidad mínima de 4 meses y por un periodo de tiempo promedio de 2 años, ¿sí? Esta es otra cosa importante, o sea, aparte del peso, la talla, tenemos que evaluar lo que es la velocidad de crecimiento, ¿sí? Entonces, toda velocidad de crecimiento que se encuentre por debajo de la percentila 25 para la edad y sexo debe considerarse anormal, ¿sí? En los mayores de 3 años vamos a calcular también el índice de masa corporal. Y todo paciente que tiene talla baja proporcionada, pues hay que solicitar también lo que es la edad ósea. En los menores de 2 años vamos a solicitar una radiografía de pie y tobillo izquierdos y en los mayores de 2 años una radiografía de mano no dominante. Esto es importante cuando evaluamos la talla porque tenemos que ver cómo está la edad ósea, sobre todo pues para ver si podemos ayudar a ese niño o nos va a ayudar también a ver pues la causa de la talla baja. ¿Sí? Digo, pero esto lo vamos a ver ya bien cuando veamos allá abajo. Esto nada más para que sepan, pues que parte de las evaluaciones, pues es evaluar la edad hacia que tenemos que es el test de Tanner Whitehouse, que esta nos ayuda pues a ver cuáles son nos ayuda a determinar la edad ósea de acuerdo a los centros de osificación que aparecen, ¿sí? Porque es diferente pues en la etapa del recién nacido, los 3 meses, los 6 meses, como van apareciendo diferentes, este los centros de osificación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues yo le puedo dar una edad. Y la velocidad de crecimiento que yo voy a ir monitorizando, pues bueno, voy a ver que esto es lo normal que debo de encontrar, ¿sí? En el periodo de tiempo que yo evalué. De los 0 a los 4 meses, un niño va a crecer 3 centímetros por mes. De los 4 a los 8 meses, 2 centímetros por mes. De los 8 a los 12 meses, 1 centímetro por mes. Del 1 a 2 años, 1 a 1,2 centímetros por mes. De los 2 a los 3, de 1 a 1,8 centímetros por mes. De los 3 a los 4, de 0,6 a 0,8 centímetros por mes. De los 4 años hasta la pubertad, son 0,5 centímetros por mes. Y los de la pubertad en adelante en los hombres van a crecer 25 centímetros y las mujeres 20 centímetros. ¿Sí? Esto de la puntuación Z, pues ténganlo en cuenta porque más adelante vamos a hacer ejercicios sobre esto porque es parte de las evaluaciones que yo puedo hacer, ¿sí? Para la talla y para el peso, ¿sí? Les digo, aquí afortunadamente ya tenemos calculadoras que nos hacen este cálculo, ¿sí? Porque pues tenemos que tomar las tablas de referencia pues para poder, obtenerlos. Y de acuerdo a esta puntuación Z, lo que me va a traducir son desviaciones estándar, ¿sí? Que de acuerdo se supone que lo normal en las desviaciones estándar son más menos 2, ¿sí? Si ya me paso de eso, pues ya son alteraciones, ¿sí? Y sobre todo me va a ayudar pues cuando vea lo de desnutrición. De las tablas de crecimiento que vamos a encontrar, pues hay muchas, ¿verdad? Las de la OMS, las de la CDC y las de Fenton y algunas especiales que son las que más utilizamos. Las de la OMS, pues generalmente las utilizamos para los menores de 5 años, las de la CDC, pues para los mayores de 5 años, las de Fenton son para los prematuros y hay algunas especiales como las de la trisomía 21, la de Prader-Willi, ¿cuál es otra? Creo que Turner también viene, sí, que son tablas especiales. Y pues esta que utilizamos, que es el peso al nacimiento, ¿verdad? Que es la de Lubchenco, que modificó este jurador García. Sí, que esta es la que utilizamos para cuando tenemos a los recién nacidos para clasificarlos de acuerdo al peso, ¿sí? De acuerdo a las semanas de gestación y el peso del nacimiento, pues ya. Si vemos, por ejemplo, uno de término, pues esto, si está por debajo, esta rayita significa que son las percentilas, ¿sí? Que es la percentila menor, que es la percentila 3 y la percentila 97. Todo lo que esté dentro de esto, pues un peso adecuado, y lo que esté fuera, pues hacia arriba, un peso elevado, o hacia abajo, un peso bajo, ¿sí? Entonces aquí los clasificamos. Entonces siempre, como les decía cuando vimos lo de la historia clínica, en pediatría siempre hacemos diagnósticos integrales. Entonces, pues yo tengo que clasificar cuando tengo un bebé que nace o cuando llega un recién nacido, pues clasificarlo, pues si fue de peso adecuado, peso bajo, peso elevado, ¿sí? O hipotrófico, eutrófico o hipertrófico. Esas son las tablas de Fenton que son para los bebés prematuros, ¿sí? Dependiendo de la edad gestacional, aquí vemos, por ejemplo,
ejemplo, si me nació un bebé de 28 semanas, pues yo aquí a las 28 semanas debo de ver su peso al nacimiento, por ejemplo, que pesa 1 kilo. Y tengo que estarlo monitorizando semanalmente, pues para ver si entra dentro del crecimiento normal. Y esta me evalúa el peso, el perímetro cefálico y la talla, ¿sí? Y pues lo voy a dar seguimiento hasta las 50 semanas, ¿sí? Corregidas. Estas pues ya las conocen, ¿verdad? Son las de la CDC que utilizamos, ¿verdad? Les decía que aquí es variable, pero pueden utilizar, se supone que lo más adecuado es que utilizamos las de la OMS. ¿Por qué? Porque se supone que estas de la CDC pues están hechas para niños de Estados Unidos, ¿verdad? Se hizo el estudio y pues son para niños americanos. Y las de la OMS pues son un poquito más inclusivas porque incluyeron países de Latinoamérica, entonces es un poco más representativa pues la población en general. Por eso es que los niños menores de 5 años utilizamos las de la OMS, ¿sí? Y ya después de los 5 años pues ya podemos utilizar cualquiera de las dos. ¿Sí? Y tenemos igual las del nacimiento a los 36 meses para niños y niñas, y evalúan el peso y la talla. Y para los niños de 2 a 20 años, igual el peso y la talla. También tenemos la del perímetro cefálico. Y estas son las de la OMS, ¿verdad? Donde vemos el peso para la edad o la talla para la edad, de acuerdo si son niños, niñas, y ahí vienen ahí que si es del nacimiento a los 5 años o del nacimiento a los 2 años, creo, a los 36 meses. Y si son por percentiles o si son por la puntuación Z. Y también aquí vemos, esta es la gráfica de la velocidad de crecimiento, ¿sí? Que generalmente aquí lo único que hacemos cuando evaluamos la velocidad de crecimiento, pues es nada más ir viendo la talla, irla percentilando, ¿verdad? De un cierto tiempo y ver cuántos centímetros creció en ese tiempo para saber si está dentro de lo normal que ya vimos en lo de la velocidad de crecimiento. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No, doctora. No, todo claro, doctora. No, todo bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven en esta parte de crecimiento? ¿Sí? Porque su compañera estuvo bien la presentación, pero abordó un poco más lo que se refiere o fue más integral con lo de desarrollo, ¿sí? Pero crecimiento se refiere, pues, a ver ese aumento de volumen, ¿sí? O ese crecimiento por órganos. Y pues ya Doctora, el desarrollo, pues es, mande. perdón, la tabla anterior, la que puso, que está en la diapositiva 28, esa tablita azul al final se supone que se debe de evaluar, o sea, o utilizar en vez de las otras tablas, o es después de haber utilizado las otras tablas. ¿Cuál? La ¿Esta? de esa, ajá, esa, Ay, ¿verdad? espérame. Sí, de hecho los evaluamos, o sea, evaluamos todas, ¿verdad? Dependiendo de la edad, tenemos que sacarlas todas, o sea, si es la del perímetro cefálico, talla, peso, vemos si también la del índice de masa corporal y esta es otra que también vemos. Esta lo que nos dice es ver cómo está creciendo y también que vean cómo hay periodos en el niño en los que tiene un aumento del crecimiento, ¿sí? Hablando meramente de la talla, ¿sí? Que vemos, por ejemplo, aquí que en los primeros años de vida, ¿sí? De ser un crecimiento rápido, como lo vimos, cómo crecía, o sea, si recuerdan cuánto crecía en los primeros meses, ¿sí? Cómo va disminuyendo ese crecimiento y tiene un pico, pues lo que es en la adolescencia, ¿sí? Esto Que nos es el sirve, por estirón puberal. ejemplo, esta tablita que dicen es la que nos sirve, por ejemplo, para alteraciones del crecimiento, para ver si de verdad es un retraso en el crecimiento o cuando es, por ejemplo, que ya en cierta edad tienen como el pico acelerado y solamente se retrasaron. Creo que tiene como una definición ese alteración del crecimiento, no está ya baja. ¿Cómo se llama, doctora? Que no es. O sea que mm, como que se estancan, pero después tienen un pico acelerado de crecimiento. pues sí, les digo, ese es el estirón puberal. Sí, que sí, fíjense. Ajá.
Si se fijan, en el primer año de vida, pues es un incremento más o menos, sobre todo en los primeros meses, es un incremento acelerado, ¿verdad? De la talla. Y va a ir disminuyendo, disminuyendo hasta volverse como una constante. Y en la pubertad, ¿qué es lo que vemos? Viene es cuando viene el crecimiento acelerado. Por eso es importante que yo vea esa velocidad de crecimiento, pues para ver si no están, si están creciendo lo adecuado, ¿sí? Les digo, esto ya los vamos a abordar más cuando veamos lo de talla baja, que es donde más lo vamos a utilizar. Ahorita que quiero que se lleven, nada más pues que todos los niños los tenemos que percentilar, ¿verdad? Para ver si están en un peso y una talla adecuadas. Y que vean aquí, que pues obviamente me evalúan estos, por ejemplo, la percentila 5 y la 95, ¿verdad? Todo lo que esté adentro es un peso adecuado y todo lo que esté por fuera, pues ya lo puedo clasificar o en sobrepeso, o obesidad, o en pues mira acá abajo, en sobrepeso, obesidad o en desnutrición, y en la talla, o pues una talla alta o una talla baja, ¿sí? Les digo, ya al final, ahorita que vemos ya lo del control del niño sano, vemos un poquito o al final vemos ejemplos, ¿ok? Ah, ya les pasé el link para que se unan a la nueva sesión, por favor, porque esta ya se va a cerrar. Doctora, ya se conectó René. Ok. René, igual si quieres empezar en la otra sesión, porfa. Ok, doctora.
Ya me acordé de me preguntaban ahorita de esa velocidad del crecimiento para descartar eso de que los niños se estancan en el peso. Se llama retraso constitucional del crecimiento. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Sí, que es parte de lo que vamos a ver de los diagnósticos diferenciales cuando veamos lo de talla baja. Entonces vamos a ver lo del desarrollo igual para hacerles como un resumencito del desarrollo. René, ¿tienes tu presentación? ¿Sí se va a conectar el doctor René, doctora, o va a ser presentación de usted? Pues lo veo que está aquí, pero no. René. Doctora, para transmitir es donde es toda la pantalla, una ventana. Pues puedes poner, eh, pues como tú quieras, puedes poner toda tu pantalla, por ejemplo. René, donde están los micrófonos y lo de el video, vas a ver que hay una barrita. Esa barrita viene en lo que es micrófono, video, subtítulos y viene un cuadrito con una flechita. Le vas a dar ahí clic y donde dice presentar ahora y ya vas a poder compartir con nosotros tu presentación. Selecciona si quieres una ventana y nada más seleccionas la presentación. ¿No? Nomás no lo logro, doctora. Déjeme ver qué puedo hacer. Permítame un poquitín.
Y René ya escapó. Doctora, está teniendo problemas con su conexión. Mm, Y luego, Lo que vamos a hacer es que él me pasó la diapositiva y yo la voy a estar pasando en lo que él le explica, doctora, para que no ok. se quede sin presentar. ¿No? ¿Nada? Una disculpa, doctora, la computadora se me había espasmado, pero ahorita ya le mandé la presentación a Cindy para que me ayude a presentarla, a transmitirla. Sí, si no, también yo aquí la tengo. ¿Ya se logró ver la diapositiva? Se ve la pantalla. Listo. Listo, ya es esa, Cindy. Muy bien. Pues a mí me tocó hablar de lo que es el desarrollo psicomotriz. Este término se refiere a la adquisición de habilidades, que es un proceso continuo y dinámico que refleja que el sistema nervioso central del niño está maduro. Mencionaban varios autores que el desarrollo psicomotriz influían varios factores y que un retraso en el desarrollo psicomotor no habla directamente de que hubiera problemas para marcar el tiempo en que se debe de presentar exacto, simplemente era un proceso que poco a poco se va presentando y que si había una variación en el tiempo en que esto se presentara o se manifestara, pues dependía de múltiples factores. Entonces, el desarrollo psicomotor se atribuye al neuropsiquiatra alemán Karl Wernicke, quien lo utilizó para referirse al fenómeno evolutivo de la adquisición continua y progresiva de habilidades a lo largo de la infancia, pero
Illingworth aportó una definición muy precisa en la que describió que era un proceso gradual y continuo en el cual es posible identificar etapas de crecimiento y de nivel de complejidad que se inicia desde la concepción. Perdón, René, te voy a interrumpir poquito. Nada más para que le digas a Cindy que vaya modificando la presentación, porque, Ok, o que sí, vaya perdón. avanzando las diapositivas. Sí. Cindy, ¿puedes pasar la presentación que sigue? Ok. Y este desarrollo va a terminar con la maduración, con la madurez, con una secuencia similar a la que todos los niños, pero va a ser variable. ¿Puedes poner la que sigue, Cindy, por favor? Entonces, el desarrollo psicomotriz va a depender de 3 factores: una correcta maduración del sistema nervioso central, los órganos de los sentidos que sí son muy, muy importantes, y el contexto psicosocial. Entonces, el retraso en el desarrollo psicomotor por alteración de los órganos de los sentidos se podría ver cuando tiene deficiencia auditiva, por ejemplo, el niño. Entonces, eso le va a causar cierto retraso en la secuencia que debe de llevar, o va a ser un poco más lenta para su edad y crecimiento. En el contexto psicosocial, que esta es una parte muy, muy importante, tiene mucho que ver con su círculo que lo rodea, su círculo de apoyo, la familia, las condiciones de vida, porque debido a esta interacción con ellos, pues es que se va a dar de manera más, pues sí, como lo establecen más los textos, para que se lleve a cabo este desarrollo que se espera dependiendo a la edad. Entonces, ¿me puedes pasar la presentación que sigue, por favor, Cindy? En el recién nacido, ya que desde ahí inicia su desarrollo psicomotriz, se va a limitar a la coordinación de percepciones sensoriales en la conducta motora o simple, los reflejos, únicamente se van a presentar aquí, los cuales van a desaparecer después de los 6 meses de vida, cuando hay una inhibición cortical y una activación motora voluntaria comienza. Entonces, los reflejos que aparecen son el reflejo de la marcha, y desaparece a la 6ª semana, más o menos entre el primero y segundo mes. La presión palmar y sinérgica, tónico-flexión de la mano, esta va a ser entre los 3 y los 4 meses de vida. El reflejo tónico-flexor asimétrico del cuello, esta puede ser normal hasta los 3 meses. El reflejo del moro comienza a desaparecer a los 2 meses y desaparece por completo a los 6 meses. Entonces, entre el primero y tercer mes de vida se va a presentar el seguimiento visual. Marca estos periodos de tiempo porque menciona que no es un tiempo exacto por las variables que puede haber en cada niño. Entonces, la sonrisa mimética asociada al inicio de la empatía, balbuceo no imitativo, motilidad espontánea, risa amplia, desaparecen automatismos si libera la mano, sostiene y mira lo que se pone en sus manos. Hay una preprensión, la postura pasa a flexocaudal o flexoabducción. Sostén cefálico, la de la cabeza, enderezamiento troncal y rápido. Eso se presenta entre el primero y tercer mes de vida. Y va a ir cambiando. ¿Me pasa la diapositiva, por favor? Entonces, los cambios y los meses no van a ser así exactos, que pase de uno a otro. Durante el segundo al 6º mes, las diferencias se van a ver ya más marcadas,
porque el niño va a desarrollar de manera diferente hasta los 4 meses. Por eso es que entre un bebé y otro no presentan todos los mismos cambios, pero cada vez se van haciendo más claras y características de la personalidad que es más evidente la forma de cada uno. Entonces, van a tener entre el segundo y sexto mes una memoria de reconocimiento, sobre todo de la madre, por eso no se quieren despegar de ella. En la maduración neurológica, aquí va a explicar el porqué de tanto tiempo del sueño, que va a ser de 5 a 6 horas por la noche y va a ir progresando de 14 a 16 horas diarias a los 3 y los 4 meses. A los 6 meses va a disminuir otra vez las necesidades de sueño. En la diapositiva, ok. En el segundo trimestre ya va a haber un diálogo entre el bebé y su medio que lo rodea a través de un balbuceo no imitativo. Juega con cuerpos, juega con los dedos, juega con la mano en la boca, empieza a ver prensión de ropa, barrido de cubeta, hay aproximación bimanual al objeto, alcance del objeto, empieza a ver astasia y abasia fisiológica, empieza también un control muscular axial, el primer volteo ventral. Inicia la sedación de cifosis dorsal. Paracaídas laterales, localiza frente sónico. Y empieza a tener más interacción con el medio. Aquí en el tercer trimestre hay una empatía electiva, que es cuando cambia un poquito, dicen que tiene una pequeña adolescencia. Entonces empieza a haber una presión manual, radial e inicio de lo que es la pinza. También hay una transferencia contralateral de objeto, inicia el juego con juguetes, hay una exploración, sobre todo oral, empieza a golpear. Y hay una permanencia del objeto, que es cuando el objeto se cae, cuando la mamá se va o cuando alguna persona la deja de observar. Empieza el balboteo imitativo con monosílabas, sedestación sólida, abandona la astasia y abasia, hay reacciones de paracaídas, pasa a sentado, la bipedestación y desplazamientos laterales con apoyo, es cuando empieza a gatear o pues está sentadito y se empieza a tratar de avanzar, pero sin dejar de estar sentadito. En el cuarto trimestre hay una señalización hacia adelante con el índice, presión fina con pinza, índice pulgar para tomar objetos. Hay una permanencia del objeto, sigue móvil y descubre el objeto. Usa medios, suelta para coger, tira de cinta, usa palo, hay imitación, subir y bajar brazos, piernas, palmas. Hay una relación prensora, introduce objetos en recipientes, balbuceo imitativo prelingüístico, cuando empiezan sus primeras palabritas. Imita el sonido y fonéticas de la lengua materna, hay una expresión de familiaridad, inicia su carácter y personalidad. Hay una bipedestación y marcha independiente. El cuarto trimestre. Y a partir de los 12 meses hasta los 18, hay una casualidad operacional intensa que intenta accionar. Esto va de la mano, muestra y obedece, esquemas empuja, arrastra, transporta, pasa páginas. Hay unas relaciones especiales, apila aros, torres de varios cubos, se sube y baja de los objetos,
Designa en sí mismo, designa objetos, acepta, rehúsa y abraza. Repite acciones riéndose y empieza ya el lenguaje entre 2 y 10. Y sílabas. Anda con objetos de la mano, perfecciona la marcha, se agacha, sigue, camina más rápido, sortea obstáculos, sube, baja, rampas y escaleras. Entonces, el adecuado control postural del sistema musculoesquelético y nervioso, hay un desplazamiento y destreza manual. Entonces, existen los factores reguladores como los de tipo endógeno o los modificables, que son los genéticos y neurohormonales. Entre los exógenos, pues va a ser el estado de salud, la nutrición, los factores psicosociales, socioculturales, qué tanto estimulación reciba el niño por parte de los padres o su círculo de ayuda. El desarrollo motor grueso se produce en sentido cefalocaudal y se refiere a los cambios de la posición del cuerpo y la capacidad de control. El desarrollo motor fino se produce en sentido proximal distal y está relacionado con el uso de partes individuales del cuerpo. Entonces, lo que se espera en el desarrollo motor del niño es que a los 3 meses haya un control cefálico y que tome objetos en la línea media. A los 6 meses se va a mantener ya sentado y va a empezar a jugar, a transmitir objetos de una mano a otra. Para los 9 meses ya se va a sentar por sí solito, se va a quedar ahí y va a empezar a gatear. Y empieza a ver la pinza gruesa para tomar grandes objetos. Al año se espera que ya empiece a caminar y puede haber un retraso en que se presente esto por los factores que mencionaban. Al año y medio ya vas a subir escaleras, va a poder armar juegos o un poquito más difícil de aros o torres de varios cubos. Al año ya debe de, obvio con ayuda, a bajar escaleras y correr. Entre el año y el año y medio empieza a saltar en dos pies y para los 2 años debe de ya estar corriendo y saltando él solito. Es lo que se espera para la edad. En el desarrollo sensorial, aquí es la base de desarrollo cognitivo motor que permite relacionarnos con el entorno, ya que recibimos la información a través de receptores que pueden ser visuales, auditivos o táctiles. Entonces, lo que mencionaban que si alguno de estos no se presentaba, pues no iba a haber un correcto desarrollo, había alteraciones visuales o auditivas, que es lo que pudiera retrasar el que se presenten. Si se carece de estos estímulos o experiencias, se verá afectado el desarrollo de todas las áreas. En la diapositiva que sigue, Cindy, por favor. Entonces, el desarrollo visual al nacer, la retina está completamente desarrollada y percepción de luz, pero el cristal aún está inmaduro. Hay un enfoque visual y disminuido, la visión de colores está restringida, la agudeza visual va a mejorar hasta el primer mes y va a reconocer a la mamá a los 2 meses y ya fija la mirada y sigue objetos hasta ese entonces. Entonces,
Si hay esta alteración, pues no va a poder tener un desarrollo adecuado. Y en el desarrollo auditivo, pues esto va a ser importante para el desarrollo del lenguaje, pues si no escucha, no va a tener un desarrollo de lenguaje verbal, o si no tiene no desarrolla, no escucha adecuadamente, pues también va a haber alteraciones en el lenguaje verbal. En el desarrollo del tacto, el gusto y el olfato es importante no solo para el desarrollo de los reflejos primarios, sino para los receptores ubicados en los músculos, tendones, articulaciones y aparato vestibular, que llevan la información a la corteza cerebral y al cerebelo para poder percibir nuestro tono muscular, nuestros movimientos, la percepción de nuestros miembros, las partes del cuerpo, la posición y el espacio. Entonces, esto es importante para que pueda desarrollar el equilibrio y se madure este desarrollo motor que necesita. En el desarrollo cronológico del lenguaje, en el recién nacido se presenta únicamente el llanto. A los 3 meses va a empezar vocalizaciones. A los 6 meses se espera que ya haya silabeo, que empiece o que los papás sientan que ya diga monosílabas, pero las monosílabas se van a presentar hasta los 9 meses de edad. A partir de los 12 empiezan ya a ser más sociable y empezar con palabreo. Al año y medio ya empieza a haber porloteo y hablar de corrido. Y a los 2 años empieza a unir palabras. Y hasta los 30 meses de edad empiezan a decir oraciones. Entonces, el que es muy repetitivo, pero el que, el que se lleve a cabo este desarrollo psicomotor, o en este caso del lenguaje, va a depender, sí, de la parte funcional orgánica de su cuerpo, pero en gran medida del medio, de la influencia del medio que lo rodea. El desarrollo cronológico social se espera que sea únicamente seguir con la mirada en el recién nacido. A los 3 meses hay una sonrisa social o imitativa. A los 6 meses ya ríe. A los 9 meses va a imitar. A los 12 va a señalar. A los 15 meses va a voltear. Al año y medio va a mostrar lo que él está haciendo o las cosas que trae en ese momento. Y a los 2 años va a empezar a jugar. Entonces, el desarrollo psicomotriz es simplemente ver el comportamiento humano que es dinámico y que no se va a establecer en tiempos específicos y que va a ser muy variable. Y el hecho de que no se presente en el mes que esperamos, quiere decir que algo esté mal, que tengamos que buscar algo orgánico, sino que hay que voltear a ver al niño y a su entorno y ver qué es lo que está pasando, porque muchas veces es falta de estimulación, del que el medio psicosocial o su círculo no están, no están poniéndole atención como debería de ser, y esto va a traer un retraso muy significativo. Por eso se menciona en ocasiones de que un bebé empezó a caminar antes y el otro no camina y algo estará mal, pero pues hay que voltear a ver a su círculo, a sus padres, a ver qué es lo que está pasando ahí.
eso fue lo que encontré, doctora, de acuerdo al desarrollo psicomotriz. Muy bien. Bueno, si se fijan, pues, entonces desarrollo, pues, se refiere, pues, a la adquisición de funciones, ¿verdad? De cómo va a ir, pues, evolucionando el niño. ¿Puedes quitar la presentación, por favor? Listo, doctora. Gracias. Entonces, este es un resumencito de todo lo que han mencionado sus compañeros. Si se fijan, es un poquito repetitivo y cuando veamos control de niños sanos vamos a volver a repetir crecimiento, desarrollo y estimulación temprana, que va muy relacionada con el desarrollo. ¿Sí? En bueno, pues ya vimos, cuando vimos lo del recién nacido, pues los reflejos primarios, ¿verdad? Nada más aquí vienen un poquito desarrollados de cómo se provocan y cuál va a ser la respuesta, ¿sí? Y pues la edad de aparición, ¿sí? Entonces en el desarrollo, pues lo primero que tenemos son los reflejos primarios, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? El moro, que después es sustituido por el de sobresalto, el galán, succión, ¿sí? El de búsqueda, la ascensión palmar, plantar, ¿sí? El Babinski y pues el de la marcha automática, que no está aquí, pero que también lo vimos, ¿sí? Y el de paracaídas. Y la otra, pues son los hitos del desarrollo, ¿verdad? O son los puntos en los que en las edades que logran los niños ciertas cosas. Entonces, a grandes rasgos, de hecho la presentación de Mónica pues los agrupaba más o menos así, de cómo va a estar el desarrollo, pues a nivel motor, de lenguaje, social y algunas otras otras habilidades que va a ir adquiriendo el niño. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en el primer mes, que en el área motora, pues no nos va a reaccionar al dolor, ¿verdad? Ya sea que quite a la hora que yo le provoco dolor o que algo le provoca dolor al bebé, lo que va a hacer es que va a quitar, ¿sí? En el lenguaje, pues va a responder al ruido, ¿sí? O sea, va como cuando se asusta, ¿no? Y en ese, pues va a observar el rostro humano, pero pues necesita estar muy cerca de él y pues empieza a establecer el contacto visual, les digo, pero tiene que estar muy cercano al bebé. A los 2 meses, aquí en el área motora, pues ya los ojos van a seguir objetos a la línea media y va a levantar la cabecita cuando está boca abajo, ¿sí? En el lenguaje va a empezar a vocalizar. En el social, pues aquí aparece la sonrisa social y va a reconocer a los padres. Es importante que tomemos en cuenta que los hitos del desarrollo pues no son así como que exactamente al mes va a ser esto, exactamente a los 2 meses no, sino que son rangos de edad y va a variar de niño a niño, ¿sí? Pero esto es para fines prácticos más o menos a la edad que se desarrollen. ¿Sí? Entonces a los 2 meses pues va a tener ya la sonrisa social, dijimos, y va a reconocer a los papás. A los 4 meses ya los ojos van a seguir objetos más allá de la línea media. A los 4 meses ya se rueda, o sea, de estar boca arriba, de pasar boca abajo. ¿Sí? Ya vamos a ver aquí en el lenguaje, pues las risas y chillidos. Y en el social, pues ya va a reconocer sus manos y las va a entrelazar. Van a ver a los bebés de 4 meses que luego se agarran, que están así agarrando las manitas, que es cuando se dan cuenta que tienen manos. ¿Sí? Porque antes de eso, pues no las identifican. A los 6 meses en el área motora, pues ya es cuando se sienta sin apoyo, ¿sí? Va a pasar los objetos de una mano a otra, ¿sí? Intercambiando las manos, y se va a rodar de boca abajo a boca arriba, ¿sí? El otro era de boca arriba a boca abajo. En el lenguaje, pues ya va a empezar los balbuceos, ¿sí? El social ya va a reconocer los extraños, y aquí, para que lo recuerden, de hecho me gustan más los mnemotecnias en inglés porque nos ayuda a recordarlos. Están los fixables, ¿sí? Que son los 6 extraños, ¿sí? O sea, los 6 strangers, switch, ¿sí? De que intercambia objetos,
sitting at 6 months, ¿sí? O sea, que a los 6 meses, ¿sí? Al reconoce a los extraños, las intercambia los objetos y se sienta, ¿sí? A los 9 meses, y es aquí donde está el agarre, entre los 9 y los 10 meses, el agarre de pinza. Aquí ya gatea, camina sujetándose a los muebles, ¿sí? En el lenguaje, pues ya empiezan los bisílabos, ¿verdad? De mamá, tata, ¿sí? En inglés, pues ya saben decir bye bye, ¿sí? Y van a entender. En el social, pues ya empieza a explorar el niño, ¿sí? Y juego de... Para recordar a los 9 meses, pues bueno, si puede gatear, entonces puede explorar. Y toma 9 meses para ser mamá. Eso para que no se les olvide que a los 9 pues empiezan con las sílabas, ¿sí? Como mamá, tata, ¿sí? Y pues pellizca los muebles para que se agarren y se acuerden de la pinza para caminar. A los 12 meses, en el área motora, pues ya es cuando empieza a caminar, ¿sí? Ya la pinza está madura, ya arroja los objetos y puede hacer una marca con un crayón, ¿sí? En el lenguaje ya va a tener de 1 a 3 palabras, va a seguir órdenes de un paso y va a decir varias palabras ininteligibles juntas con tono o inflexión. O sea, no va a decir a lo mejor nada, no se le va a entender, pero ya vamos a entender si está enojado, si está contento, si está triste. En el área social, aquí es muy importante que al año de edad les da lo que es la ansiedad por separación, ¿sí? Y que ya reconoce los extraños. Antes de esa edad, pues sí, si usted le ve a una persona desconocida, pues se le ve, pues a lo mejor sí se va a ir. Pero ya a partir del año, pues ya es como que ya va a llorar cuando lo agarra alguien extraño, ¿sí? Aquí va a imitar acciones, o sea, o sea, si ve a la mamá que está barriendo, él también quiere barrer. Va a acudir cuando se le llama, ¿sí? Y va a cooperar cuando lo visten, ¿sí? Aquí ya se va a cooperar para que lo puedan cambiar. Otros, bueno, más para recordar que a los 12 meses, caminar lejos de mamá va a causar ansiedad, o sea, para que se acuerden que camina a los 12 meses y pues la ansiedad por separación. Y conoce una palabra al primer año. A los 15 meses, ¿sí? En el motor, pues ya se va a arrastrar para subir las escaleras, va a caminar hacia atrás y va a construir una torre de 2 cubos por imitación, ¿sí? Y va a hacer garabatos en la escritura, pues bueno, por imitación, ¿verdad? Yo le pongo ahí un dibujito y le voy a intentar hacerlo. En el lenguaje ya va a usar 4 palabras. En el social, pues va a aprender a usar la cuchara y la taza. A los 18 meses, ya corre, va a arrojar objetos sin caerse estando parado. Ya va a tener garabatos espontáneos y va a construir la torre de 3 bloques. En el lenguaje ya va a utilizar de 7 a 10 palabras, ya el discurso todavía va a incluir palabras ininteligibles y ya conoce 5 partes del cuerpo, ¿sí? En el social, pues ya copia las tareas también de los papás, ¿verdad? Y va a jugar en compañía de otros niños. A los 2 años, ya sube y baja escaleras, puede copiar una línea, ¿sí? Entonces, se fijan, a los 15 meses, garabatos en imitación. A los 18 va a hacer garabatos ahí espontáneos. A los 2 años ya hace una línea, ¿sí? Va a correr, ¿sí? Va a patear la pelota. Aquí construye una torre de 3 cubos y se quita la ropa. Y aquí es donde inicia el control de los esfínteres, ¿sí? Igual para el control de los esfínteres, pues tampoco es así como una regla que a tal edad, pues lo va a hacer, ¿verdad? Más o menos es entre los 2 y los 4 años. En el lenguaje, pues ya va a tener alrededor de 50 palabras, la mitad de lo que dice lo puede entender un extraño, se va a referir a sí mismo por su nombre, va a empezar a utilizar los pronombres y ya va a formar oraciones de 2 palabras. Y aquí en el social, que ya lo había mencionado, bueno, van a tener algo que se llama el juego en paralelo, o sea que va a jugar con otros niños, pero cada quien va a jugar a lo suyo, ¿sí? Sin realmente juntarse en el mismo juego. ¿Sí? Entonces, para recordar aquí a lo que hace los 2, pues pone 2 palabras juntas a los 2. ¿Sí? Y a los 2 cuartos, o sea, la mitad de lo que dice, lo va a entender un extraño. ¿Sí? O sea, que si ustedes encuentran un niño de extraño, pues la mitad de lo que diga le van a entender.
A los 3 años, pues aquí ya sube las escaleras alternando los pies. ¿Sí? Acá lo subía de a uno por uno, ¿sí? Lo bajaba de uno por uno y aquí pues ya sube las escaleras alternando los pies. Aquí ya va a copiar un círculo a los 3 años, va a pedalear un triciclo, puede construir un puente de 3 cubos, repite 3 números, se desviste completamente y se viste parcialmente. En el lenguaje ya va a tener alrededor de 250 palabras, va a hablar en oraciones de 3 palabras, ya va a usar plurales, y aquí 3/4 del discurso pueden ser entendidos por un extraño y reconoce 3 colores, ¿sí? En el social, aquí pues ya ahora sí empiezan los juegos en grupo, van a jugar a juegos simples, van a saber los géneros y van a conocer su nombre, su apellido y su edad. Entonces, para que recuerden lo que hacen los 3, recuérdense, 3 cubos, 3 números, 3 colores, 3 niños hacen un grupo. ¿Sí? Entonces, a la edad de 3/4 del discurso puede ser entendido por un extraño. A los 4 años, en el motor, pues ya va a identificar las partes del cuerpo. A los 4 ya copia un cruz. A los 4 y medio un cuadrado. ¿Sí? Ya brinca en un pie y va rojo encima de la cabeza. Y va a bajar escalones alternando los pies y atrapa la pelota. ¿Sí? Y aquí más o menos es cuando termina el control de esfínteres. En el lenguaje, aquí el discurso pues es completo, es entendido por un extraño. Va a utilizar aquí el tiempo pasado, cuenta una historia y dice una canción o poema de memoria y ya empieza con la etapa en la que empiezan las preguntas, ¿no? En el área social, pues aquí ya va a jugar con otros niños y ya viene más la interacción social. Obviamente los juegos que van a jugar pues ya son más avanzados. ¿Sí? Entonces, para que no se les olvide lo que hacen los 4, si dijimos que ya reconoce partes del cuerpo, pues ya canta la famosa canción esa en inglés, del Head, Shoulders, Knees and Toes. ¿Sí? Entonces, 4 partes recuerda del cuerpo, ¿sí? A la edad de los 4/4 del discurso ya va a ser entendido por un extraño, ya usa el tiempo pasado, por lo tanto, pues puede contar una historia, ¿sí? Entonces, si a los 2 años puede copiar una línea, a los 4 ya va a ser 2 líneas para dibujar una cruz y a los 4 y medio el cuadrado, ¿sí? A los 5 años en el motor pues va a copiar un triángulo, ¿sí? Ya atrapa una pelota, se viste parcialmente, salta alternando los pies, salta pequeños obstáculos y se ata los zapatos, ¿sí? En el lenguaje pues ya escribe su nombre y pregunta qué significa una palabra cuando no la conoce, ¿sí? En el social aquí ya va a haber más juegos que son competitivos, va a cumplir con las reglas y pues le va a ayudar en las tareas de la casa. A los 6 años va a dibujar a una persona con 6 partes, ¿sí? O sea, el básico, el cuerpo, el palito, los brazos y los pies. Aquí ya se va a atar también los zapatos y va a saltar también alternando los pies. Entre los 5 y los 6 se pueden hacer estas actividades. En el lenguaje, pues ya va a identificar la izquierda y la derecha y va a leer de una sílaba. En otros, pues bueno, acordarse que a los 6 brinca, zapatos y persona con 6 partes. Entre los 7 y los 8, pues ya va a copiar un rombo en el área motora. En el área social, pues ya conoce el día de la semana. En otros, pues ya empieza todo lo que es lo de el razonamiento, ¿verdad? Como la habilidad matemática. Ya va a sumar y restar un dígito. Entre los 8 y los 9 años, ya suma y resta 2 dígitos. Entre los 9 y los 10, ya aprende multiplicaciones simples. Entre los 10 y los 12, en el social, pues ya hay un abandono de la casa, ya va a haber más integración al grupo de amigos. En las matemáticas, pues bueno, ya van a aprender multiplicaciones y divisiones simples, o se agregan aquí. Y entre los 2 y los 15, pues en el área social pues, está la etapa de la rebeldía y ya en las matemáticas, pues bueno, las fracciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean con este resumencito? Si se fijan, todo lo que es en los primeros meses de vida, pues se centra más, o en los primeros años de vida, pues se va a centrar más en el área motor, ¿verdad? Junto con el lenguaje.
Y al final, sí, mientras más se acercan a la etapa escolar adolescente, si se fijan, lo que más se va a desarrollar, pues es el área social, ¿sí? Y pues vamos a ver, ya que veamos esto ahorita, bueno, ya después que veamos el control del niño sano, pues lo de la evaluación para ese desarrollo, ¿sí? Y igual vamos a ver lo del, tenemos que evaluar parte del desarrollo, pues es el desarrollo genital, ¿sí? Que lo evaluamos con el Tanner. Igual en esto pues vamos a ahondar pues más pues, cuando veamos control del niño sano y sobre todo cuando ya veamos el área de los trastornos endógenos, ¿sí? Y pues podemos buscar, ¿verdad? Ya hay guías que nos van a decir los indicadores o cómo va a estar el desarrollo. De hecho, esto está enfocado para los papás, ¿verdad? Son guías de la CDC para ver, que dice, pues se llama aprenda los signos y reaccione pronto, ¿verdad? Que los indicadores del desarrollo. Y lo cataloga igual por edades, que es lo que debe ir haciendo. Y aquí pues los papás lo que hacen es pues viendo, como palomeando las actividades que ya realiza su bebé de acuerdo a la edad, ¿sí? Y parte de la estimulación temprana, bueno, pues también viene poder ayudar, ¿verdad? O sea, ¿qué cosas necesitan hacer para mejorar a esa edad? ¿Vale? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No, doctora, gracias. Doctora, ¿cuál era la escala que puso después de lo de... Ay. Después de lo de la prueba de tamizaje de desarrollo Denver 2? Después de la de Denver. Sí, es que puso como un cuestionario, pero no supe de qué fue. ¿Cuál será? Mm, ¿Sería esta? ¿De la del lenguaje? Ah, esta era. Uh-huh. Eso es de lenguaje. Y eso también forma parte de la evaluación. Ajá. Okay. Sí, entonces Gracias, aparte doctora. de la de Denver, que es la que podemos utilizar sí, para ver los hitos del desarrollo de acuerdo a la edad y lo que va logrando el niño, también evaluamos la del lenguaje, ¿sí? A ver cómo van en esos también alcanzando esos hitos en el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Obviamente estas escalas pues son un poquito más dificultosas, ¿verdad? De realizar y pues va a ser difícil que las podamos hacer, pues así a conciencia en la consulta, ¿verdad? Porque pues siendo realistas, realmente cuánto tiempo tenemos en la consulta. Sí, pero pues el objetivo pues es que también las conozcan y que vean que también existen. ¿Vale? Entonces, hasta aquí le dejamos. Vemos la siguiente clase lo del control del niño sano. ¿Y qué sigue? Los tamizajes. Ajá, entonces Armando y Rametsi para que se preparen para la próxima clase para verlo. Y una vez que terminemos más bien esto, ya vamos a ir integrando pues y viendo ejercicios, pues sobre todo de cómo vamos a percentilar y todo eso. ¿Sí? Pero necesito que terminemos esto pues para irlo haciendo como más integrativo. Bueno, en dudas, preguntas, entonces nos vemos la próxima clase. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. De nada, bye. Gracias, doctora. Bye, gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora.